del Congreso de la Unión. Como ustedes saben, desde el día 2 de julio al día 27 de este mismo mes en curso, se está desarrollando en la ciudad de Nueva York, en la sede de Naciones Unidas, una asamblea general con los representantes de 193 países discutiendo lo que se puede denominar como el Acuerdo General o Acuerdo Global para el control del comercio de armas. Esta es una iniciativa que tiene ya varios años trabajándose, que nace probablemente, su dato puede ser desde el 95, y que se viene trabajando en diversas instancias hasta llegar en el año de 2009, finalmente, a un acuerdo de la Asamblea General en el que por ese mandato, este mes, durante 4 semanas consecutivas, se reúnen los diferentes representantes para tratar de llegar a un acuerdo general que finalmente, después de décadas de lucha, pueda establecer controles a la transferencia tanto de armas convencionales como de armas ligeras o portátiles. El hecho es sin precedente. Existen, como ustedes saben muy bien, legislaciones nacionales, algunas de tipo regional, como la Unión Europea, como la Convención Interamericana, su protocolo, y se refieren a la fabricación y a la producción de este tipo de instrumentos y fundamentalmente al control interno, cuya potestad reside en cada país firmante. Pero hoy, este mes, lo que se discute es la construcción de un acuerdo global para todo el mundo, que vincule de manera obligatoria a los países miembros de Naciones Unidas. Es, pues, un esfuerzo enorme que se presenta ante una situación, ante un panorama verdaderamente aterrador en el mundo sobre la cuestión del tráfico de armas. Y me voy a referir a varios datos que sustentan este esfuerzo internacional y que hay que ser justos y decirlo, que mucho de su impulso, de su ímpetu, se debe a los esfuerzos de las organizaciones civiles, las más conocidas, Amnistía Internacional, entre otras, pero que pueden ser ejemplo de lo que, trabajando en un diálogo fructífero, se puede conseguir en ángulos muy complejos de la violencia criminal en todo el mundo. Hay que reconocer, sin embargo, que el uso de las armas convencionales tiene también una dimensión legal, positiva e incluso entendible, cuando se trata de comercializar armamento que va dirigido a los países para su defensa interior o inclusive para sus previsiones de defensa exterior. Esto es admisible, es entendido y es fundamentalmente legal en prácticamente todo el mundo. Sin embargo, al amparo de este tipo de transacciones se da otro mundo, el mundo de la ilicitud, de la ilegalidad y del tráfico de armas que no necesariamente van a parar a las fuerzas institucionales de los países, sino que se filtran al mundo de países que pueden no estar en el cumplimiento alineado del cumplimiento de la legalidad y los derechos humanos, lo cual es gravísimo, porque pueden alimentar regímenes totalitarios o regímenes simplemente irrespetuosos de la legalidad y de la normatividad mundial de protección a los derechos humanos. Pero puede ocurrir una cosa todavía peor, si es que hay algo peor que las tiranías, y es el crimen organizado. Es decir, se trata también de una fuga de armamento, sobre todo de carácter ligero, es decir, portátil, que puede ir a parar, como ocurre, y lo sabemos, a la criminalidad organizada y alimentar, junto con los tres ángulos de un triángulo terrible que se identifica por la violencia,
de las armas, por el lavado de dinero y finalmente por la delincuencia de todos los órdenes de la piratería, la irregularidad en su conjunto. ¿Cuál es la intención de este propósito que hoy hacemos aquí de su conocimiento? Que este Congreso de la Unión pueda externar su beneplácito para respaldar la acción mexicana en Naciones Unidas y que podamos firmar ese tratado global de acuerdo del comercio de armas para que permita controlar el flujo internacional de armas mediante controles sancionados por Naciones Unidas. El problema es gravísimo. Se habla de que hay 650 millones de armas en este momento circulando en el mundo, de que hay una producción anual de entre 14,000 millones y 16,000 millones de municiones en todo el mundo, cuyo tráfico es prácticamente en este momento incontrolable. Hay 92 países que producen armas de todo tipo y magnitud. Y ya lo sabemos que entre los principales productores están Rusia, Ucrania, China, los Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia. Evidentemente estamos hablando de 92 países y he citado exclusivamente los más importantes en esta materia. Y evidentemente dentro de ese grupo está también un segmento de países que son los que se significan por su capacidad exportadora de armas a otros países. De nueva cuenta, los Estados Unidos de América, agregaríamos Italia, Alemania, Bélgica, Australia, Brasil, Rusia y China. ¿Cuál es el asunto? Que cada año mueren 750,000 personas producto de este comercio mundial de armas y que se estima que en el continente americano mueren 200,000 al año. Y lo más grave de todo eso es que más del 40% ocurre en América Latina y casi 15,000 ocurren aquí, en nuestro país. De manera que si queremos coadyuvar de manera seria a disminuir el índice de violencia que aqueja a nuestros países, es muy conveniente que México se suscriba, que forme parte de este grupo de países que están luchando por controlar el tráfico, el comercio de armas. Evidentemente se habla de los dos rubros, armas convencionales y armas ligeras. Pero si logramos reducir el espacio de maniobra que actualmente tiene esta industria, que vale aproximadamente al año entre 60 y 70,000 millones de dólares, podemos ayudar en mucho a los países como el nuestro, que no tienen una producción de armas, pero que son víctimas del tráfico ilegal que viene alimentando a las organizaciones criminales. Lo que propongo es que este Congreso se pronuncie a favor de este acuerdo global de control del comercio de armas y podamos hacer junto con otros países democráticos un gran frente mundial por la paz, por la coexistencia sana de la humanidad y finalmente por garantizarles nuevas herramientas jurídicas a los gobiernos para ser capaces de manejar y controlar a las empresas que han hecho de la muerte el negocio